Descubre la increíble oración de Sao Bento que transforma tu hogar y atrae dinero sorprendente. Rosa se despertó nuevamente en su pequeño departamento, la luz del día colándose entre las cortinas, iluminando los recuerdos de una vida que parecía más un eco distante. Tenía 35 años, pero el peso de la lucha diaria había envejecido su espíritu. Los años de esfuerzo en el bufete de abogados no parecían haber dejado huella, más allá de un mar de indiferencia que le envolvía. ¿Valía la pena? Hoy podría ser diferente, se repetía cada mañana. Pero esa luz de esperanza se opacaba rápidamente entre papeles amontonados y una economía que no daba tregua. Mientras organizaba un rincón olvidado del hogar, sus manos se toparon con una Biblia desgastada. La abrió con curiosidad y entre las páginas amarillentas encontró una oración de Sao Bento que prometía transformación y prosperidad. Las palabras, impregnadas de fe, resonaron en su corazón. Con lágrimas en los ojos, selló un pacto con ese pequeño trozo de papel. Sería su refugio en la tempestad de su existencia. Cada noche recitaba la oración, deseando que su vida laboral diera un giro inesperado. Sin embargo, el entorno del bufete era un campo minado de injusticias y rivalidades. Rosa sentía que su esfuerzo era un grito ahogado en el aire que parecía ignorarla. La inseguridad la invadía, y en su mente se gestaba un dilema temido: ser la sombra de otros o alzar su voz. Esa presión constante era un telón que la mantenía en un estado de alerta, abrumándola. A menudo miraba a sus hijos y la desesperación le nacía, quería darles un futuro mejor, pero el presente la ahogaba. Fue en medio de esta incertidumbre que conoció a don Alberto, un anciano abogado que llevaba el peso del sistema con sabiduría. Sus conversaciones despertaron en Rosa una ambición reprimida, una chispa que encendió su determinación. ¿Podía realmente cambiar algo? Sus días se convirtieron en una lucha interna, un tira y afloja que la mantenía despierta por las noches, viviendo en un mar de dudas. ¿Sería suficiente su voz? Todavía quedaba un lugar para ella en ese mundo que parecía tan indiferente, y así, la tensión aumentaba. Cada día, el dilema moría en su mente: enfrentarse a su superior, gritar que era alguien, o aceptar ser ignorada. La reunión crucial se acercaba, y la presión se sentía como un puño en su pecho. En esas horas oscuras, se preguntaba si realmente había valor en su integridad. Sin embargo, no podía dejar de lado la oración que había adoptado como mantra en su vida. La angustia se acumulaba, los muros del bufete parecían cerrar en torno a ella, y su voz era una melodía que no podía dejar de cantar. Rosa sentía el sudor recorrer su frente. Sus manos temblaban, y en su mente se amontonaban imágenes de su infancia, del sacrificio de su madre. ¿Valdría la pena mantener su integridad? ¿Qué sucedería si elegía hablar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento culminante llegó y Rosa se sintió atrapada. Había un océano de posibilidades en sus manos, pero también un abismo de miedo. El peso de la decisión la arrastraba hacia un lado y hacia el otro. Estaba a punto de determinar el rumbo de su vida. La reunión comenzaba, y mientras todos se hacían un lado, ella debía decidir su esencia o su carrera. La incertidumbre la envolvía. ¿Podría ser el cambio que tanto deseaba? ¿O simplemente un eco de más promesas rotas? La sala de reuniones estaba repleta. El aire cargado de tensión parecía resonar con murmullos de anticipación. Rosa se encontró en un rincón, observando a sus colegas, todos inmersos en sus charlas y risas superficiales. Mientras sus miradas se cruzaban fugazmente, sentía que el zumbido a su alrededor se transformaba en una máquina que la aplastaba. Se preguntaba si era la única que notaba la inercia en la que todos estaban atrapados, una danza de complacencia que la asfixiaba. Don Alberto había despertado en ella un despertar que la llenaba de energía, pero al mismo tiempo, la enfrentaba a la dura realidad de su vida en el bufete.
La conversación que había tenido con él la noche anterior seguía frescamente en su memoria. Hay momentos en que debes elegir entre lo fácil y lo correcto, le había dicho. Esa frase resonaba en su mente como un tambor persistente mientras continuaba esperando su turno para hablar. Cuando finalmente se sentó al lado de su jefe, veía su rostro imperturbable. La reunión comenzó y palabras vacías flotaban en la sala. Rosa sabía que todos esperaban un discurso anodino, una simple formalidad. Pero ella se sentía diferente. La inquietud, la histeria y una extraña valentía se entrelazaban en su ser y cuando le llegó el turno, su corazón latía con fuerza. Antes de hablar, recitó en silencio la oración que había encontrado, como invocando una fuerza superior que todo lo veía. Las palabras le daban coraje, una guía en medio de la tormenta. Cuando finalmente pronunció su primer comentario, su voz erguía más que su cuerpo. Era firme, clara, y los murmullos de la sala se apagaron de golpe. Se sintió como un volcán que finalmente entraba en erupción. Hay serias irregularidades en los procedimientos que estamos llevando a cabo. La ética debe prevalecer por encima de mis intereses o los de cualquier otro aquí presente. Las palabras salieron rodadas con una convicción que la desarmó por dentro y la empoderó al mismo tiempo. La sala quedó en silencio y en ese vacío se permitió sentir. La mezcla de indignación y determinación vibraba en su pecho como un tambor de guerra. La mirada de su jefe se volvió más fría y Rosa pudo vislumbrar las repercusiones que seguirían. Pero, por primera vez, no retrocedió. Alzó la mirada hacia los rostros de sus colegas. Algunos parecían sorprendidos, otros, atónitos. La duda que había mantenido en su interior durante tanto tiempo comenzaba a disiparse como niebla al amanecer. Fue una pequeña victoria, pero esa victoria era suya. La reunión terminó abruptamente. Mientras se retiraba, sintió una presión ligera sobre sus hombros. Había hablado, y aunque las consecuencias aún eran inciertas, había dado un paso hacia su propia libertad. De regreso a su oficina, su mente navegaba entre la ansiedad y la esperanza. Había dejado caer una pequeña semilla de cambio y, aunque no sabía cómo crecería, sabía que ya nada podía ser igual. Los días siguientes serían cruciales. El eco de su voz todavía resonaba en su interior. Esa lucha no era solo por su conciencia, era por sus hijos, por un futuro que anhelaba construirles. Pero, al mismo tiempo, sentía la sombra de las consecuencias acechando. La decisión que había tomado la llevaría a un nuevo amanecer o la sumiría en más oscuridad. Rosa miró por la ventana, hacia un cielo gris que comenzaba a despejarse en el horizonte. A pesar de la incertidumbre, la fe se reavivó en su pecho, y una voz interior le susurró que este era solo el comienzo de algo más grande. En una mezcla de nerviosismo y anticipación, se preguntó cuál sería el siguiente paso en su camino. Y justo cuando pensaba en eso, un mensaje llegó a su teléfono. Era don Alberto. Rosa, hemos tenido noticias inesperadas. Necesitamos hablar. La adrenalina corrió por sus venas. No solo se trataba de su futuro en el bufete, era algo mucho más profundo. ¿Qué revelaciones aguardaban? Rosa se sentó en su escritorio mientras la pantalla de su teléfono parpadeaba con la notificación de don Alberto. La adrenalina seguía fluyendo en su cuerpo, una mezcla inquietante de emoción y temor. Se preguntó qué podría significar ese mensaje. Tal vez él sabía que su intervención en la reunión no había sido bien recibida y quería hablar sobre las repercusiones inminentes, o quizás había algo más que influyera en la dinámica del bufete. Sin embargo, no podía permitir que sus dudas la dominaran. Tenía que prepararse mentalmente para lo que vendría. Poco después de recibir el mensaje, se encontró sentada de nuevo en la sala de reuniones, esta vez cara a cara con don Alberto, un hombre que representaba tanto la autoridad como la posibilidad de cambio. Observó su rostro, marcado por el cansancio, y se dio cuenta de que no era solo él quien llevaba el peso de una expectativa desbordante. Ella también lo sentía. Era un juego de poder en el que cada palabra podría abrir nuevas puertas o cerrarlas de golpe. Rosa, lo que hiciste el otro día no pasó desapercibido, comenzó don Alberto, su tono mezcla de seriedad y curiosidad. Unos colegas han comenzado a cuestionar nuestras prácticas. Hay quienes apoyan lo que dijiste e incluso me han pedido que investiguemos más a fondo.
Su voz era grave, pero en el fondo contenía un matiz de esperanza. Rosa sintió que el aire dentro de ella comenzaba a revolverse. Era un giro inesperado, su voz había resonado más allá de las paredes de esa sala. Inspirando y soltando el aire lentamente, le preguntó, ¿por qué de repente hay quienes apoyan mi propuesta? ¿Acaso temen las repercusiones? Es complicado, continuó don Alberto. Algunos no quieren que las cosas cambien, y otros han comenzado a darse cuenta de que lo que hacemos tiene un impacto que va más allá de este bufete. Hay un dilema moral palpable. Si la ética no se convierte en el eje de nuestras decisiones, nuestra reputación se verá comprometida. Y tú, Rosa, has tocado una fibra sensible. Rosa sintió un nuevo empoderamiento reflejarse en sus propias palabras. Aunque aún había mucho por esclarecer, esa sensación de que alguien la apoyaba en su lucha por la integridad profesional aumentaba su confianza. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Decidió que este sería el momento perfecto para hacer sonar su campana una vez más. Don Alberto, creo que debemos tener una reunión abierta sobre nuestras prácticas. No es suficiente con un cambio aislado, necesitamos involucrar a todo el equipo. Un cambio auténtico. Y no solo de palabra, sino en acciones. Él la miró apresado, como si pesara sus palabras y las posibilidades que éstas traían. Un silencio tenso llenó la sala. Finalmente, asintió, pero no sin antes advertirla, esto abrirá muchas puertas, pero también muchos conflictos. Debes estar preparada. Con la determinación recién hallada, Rosa se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había estado atrapada en la inercia de lo que conocía, pero ahora se adentraba en un camino lleno de incertidumbres, desafío y posibilidades infinitas. La sombra de las consecuencias aún acechaba, pero su nueva resolución era un faro en medio de esa bruma. Mientras se dirigía de regreso a su oficina, cada paso que daba la sentía más cerca de su verdadero propósito. Era una transición peligrosa, pero las lanzas que había arrojado en la reunión empezaban a mostrar señales de que podrían abrir un camino hacia una transformación real. Sin embargo, mientras se adentraba en su espacio, un nuevo mensaje brillante apareció en su teléfono. Otra notificación de don Alberto. Rosa, es crucial que vengas a mi oficina urgentemente. Hay un asunto que involucra a un socio que podría cambiarlo todo. La incertidumbre se convirtió en un torrente agudo. ¿Qué revelaría esta vez? Estaba a punto de enfrentarse a un dilema que podría determinar el futuro del bufete y quizás el suyo también. El mensaje de don Alberto había dejado a Rosa con un nudo en el estómago. Su mente, una tormenta de posibilidades y temores, la llevó a cuestionar al socio en cuestión. ¿Quién sería? ¿Qué decisiones lo habían llevado a este punto? Se ajustó la chaqueta antes de salir de su oficina, decidida a presentar su mejor versión. Cruzó el pasillo hacia la oficina de don Alberto con pasos firmes, sintiendo el eco de su propia determinación. Sin embargo, cada paso también venía acompañado de un peso creciente. Sabía que debía estar lista para enfrentar un posible conflicto. La sensación de vulnerabilidad se colaba en sus pensamientos a pesar de sus esfuerzos por concentrarse. Había tenido un destello de poder, pero ahora estaba al borde de perderlo si no navegaba correctamente la situación. Al entrar, vio a don Alberto sentado en su escritorio, con el ceño fruncido y un documento en la mano. A su lado, un rostro familiar se encontraba en la penumbra. Era el socio más antiguo del bufete, el señor González, conocido por su carácter feroz y su resistencia al cambio. La inquietud de Rosa aumentó al reconocer que se encontraba frente al antagonista de sus ideales. Rosa, gracias por venir, dijo don Alberto, su tono tan formal que la puso aún más en guardia. Te presento al señor González, quien también ha sido informado sobre la situación. Por favor, explícame de qué se trata este asunto que, al parecer, me concierne, respondió el señor González, mirándola de manera desafiante. La presión en el aire era palpable. Se trata de las prácticas del bufete y la necesidad de evolucionar hacia una ética más sólida en nuestras decisiones. Comenzó Rosa, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en su sistema. Creo que es fundamental que todos nosotros seamos parte del cambio. La reputación de nuestro bufete se ha visto comprometida por una falta de transparencia. ¿Y eso se traduce en hacer ruido innecesario?, replicó González,
con una actitud que la incomodó. Estamos aquí para ganar, no para sanar conciencias. Si los resultados son positivos, no deberíamos preocuparnos. Pero los resultados no son solo números, señor González, defendió Rosa, levantando la voz sin pensarlo 2 veces, sorprendida de su propia osadía. Estamos trabajando con vidas humanas. Cada caso que manejamos tiene un impacto. Si no nos alineamos con una ética sólida, no solo perderemos clientes, sino que también perderemos nuestra integridad. La tensión en la habitación se intensificó. Don Alberto miraba de uno a otro, sopesando el ambiente. Rosa se dio cuenta de que su valentía reciente había puesto el foco en ella, pero también había abierto la puerta a una confrontación directa con un formidable adversario. Debes entender, Rosa, empezó don Alberto, mirando a González, que hay una responsabilidad detrás de las decisiones. Crear un espacio donde las voces se escuchen, como hiciste en la reunión anterior, no es algo que debamos tomar a la ligera. Puede ser muy gratificante, pero también peligroso. Rosa sintió que se le aceleraba el pulso. La conversación, aunque difícil, estaba sacando a la luz su verdadero deseo de ser un agente de cambio. Sin embargo, en lo profundo de su mente, surgió una pregunta. ¿Estaría dispuesta a pagar el precio de esa transformación? Con un gesto de seguridad, le dijo a don Alberto, estoy lista para enfrentar lo que venga. La verdad, aunque incómoda, siempre es el camino hacia adelante. González soltó una risa burlona mientras repetía, la verdad no siempre es rentable, joven. Sin embargo, el desafío en su mirada no pasó desapercibido. Rosa decidió no retroceder. La batalla apenas comenzaba y cada día se perfilaba como una oportunidad para redescubrir su fortaleza y capacidad. Esa confrontación estaba farmeando su camino. Lo que no sabía era que la revelación que pronto estaría en sus manos podría ser la clave para desestabilizar al sistema que había conocido y posiblemente, convertirla en la pieza fundamental del cambio que anhelaba. La consulta que solicitó era solo el principio. Mientras se retiraba de la oficina de don Alberto, el eco de sus palabras resonaba en su mente y una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Pero justo cuando creía tener un atisbo de control, un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Rosa, escucha con atención lo que tengo que decir. Este cambio no puede ser solo tuyo. Hay más en juego que lo que imaginas. Las palabras lo dejaron claro, el siguiente paso no sería fácil, y la verdad que ardía en su interior podría transformarse en un arma de doble filo. ¿Sería capaz de convertir la presión a su favor antes de que el totalitarismo del bufete la aplastara? Rosa se sentó en su escritorio, el texto en su teléfono todavía zumbando en su mente. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba desentrañar el significado detrás de las palabras. Este cambio no puede ser solo tuyo. ¿Qué quería decir? ¿Qué tipo de situación la comprometía a un nivel más profundo? La idea de que su lucha por la ética y la transparencia pudiera atraer problemas adicionales la inquietaba. Cerró los ojos, respirando profundamente para calmarse. Era evidente que enfrentarse al señor González sería solo un rayo de luz en un tormentoso cielo. Allí podía atisbar una pequeña victoria, pero había que ir más allá. La fuerza de sus convicciones estaba poniendo a prueba su capacidad de resiliencia, un desafío que la obligaba a confrontar sus propios límites a medida que pasaban las horas. Cada pequeño movimiento alrededor del bufete parecía incrementarse en tensión. Rosa notó cómo sus colegas la miraban con una mezcla de admiración y recelo. El eco de su diálogo con don Alberto y González resonaba en la cultura del lugar, agitando las aguas tranquilas que muchos preferían dejar en calma. ¿Así que ya eres una revolucionaria?, la había dicho uno de sus compañeros en tono burlón. Aquel comentario, aunque despectivo, encendió en ella un fuego interno. Había decidido que no se quedaría callada, no más. Se pasó la mano por el cabello y se centró en el trabajo. Con cada caso que le tocaba, revisaba detalles, buscaba datos. Sabía que era fundamental reunir evidencia que respaldara su postura. Las leyes estaban de su lado, pero también necesitaba construir una narrativa eficaz que enganchara a los demás. Se detuvo un momento y consideró cómo podría presentar su visión a sus compañeros de una manera que les hiciera sentir parte del cambio, en vez de ser confrontados por él. Una mañana, mientras tomaba un café,
Escuchó una conversación entre dos abogados que trataban sobre un cliente insatisfecho. La semilla de una idea comenzó a germinar en su mente. Si podía demostrarles que la honestidad no solo era un valor ético, sino la vía hacia la fidelidad del cliente, podría comenzar a ganar aliados. La comprensión del impacto a largo plazo de los métodos transparentes en la compra de confianza plantó en ella una nueva estrategia. Esa misma tarde, en una reunión informal, empezó a hablar con sus colegas sobre el valor de la transparencia y cómo podría beneficiar al bufete. Utilizó ejemplos concretos, casos donde la falta de ética había conducido al desastre. Al ver que algunos empezaban a asentir con la cabeza, una oleada de esperanza la atravesó. Era un paso pequeño, pero tan significativo. Sin embargo, su victoria inicial fue opacada por la respuesta de González. Aquella tarde, encontró un mensaje en su bandeja de entrada. Te vi en la reunión. Mantente en tu lugar, Rosa. No pongas en riesgo tu futuro por una quimera. Las palabras fueron un golpe directo en su voluntad. La presión aumentaba y la soledad del liderazgo comenzaba a asfixiarla. Se dio cuenta de que no podía desanimarse. Tenía que encontrar la manera de evolucionar entre el miedo al fracaso y el deseo de convertirse en un verdadero agente de cambio. El cambio debía ser colectivamente un viaje, no solo su carga. Esa noche, después de largos momentos de introspección, un nuevo plan se formuló en su mente. Decidió reunir a sus colegas para una conversación más estructurada, enfocada en discutir abiertamente las preocupaciones sobre la ética en el bufete y los retos que estaban enfrentando colectivamente. Quizás, al abrir la puerta a un diálogo sincero, podría crear una pequeña muralla contra la adversidad que rápidamente se acercaba. Pero el verdadero desafío estaba a punto de comenzar, y la incertidumbre aún estaba escrita en cada una de las cartas que cotidianamente se entregaban. Ella tendría que descubrir si su osadía podría abrir más de una puerta, o si, al contrario, podría ser la espada que la llevaría a un abismo sin regreso. ¿Lograría al menos crear un espacio seguro para el diálogo antes de que el viejo sistema la aplastara? Esa noche, la respuesta seguía siendo un misterio. Rosa no podía esperar más. La reunión que había planeado crecería en importancia a medida que el día se acercaba. Ya había decidido que no iba a ser una conversación superficial, sino un verdadero análisis de los problemas que acechaban al bufete. Sabía que cada palabra contaría, y en su mente, se repetía la idea de que el cambio no podía realizarse sin un diálogo profundo. Tenía que tocar los nervios de sus colegas y guiarlos hacia la urgencia de su propuesta. Durante días, se dedicó a recoger datos sobre casos anteriores dentro de la firma, buscando ejemplos donde los excesos en el manejo de los clientes habían costado más que fidelidad, habían costado relación y reputación. Fue un ejercicio meticuloso, cada caso era una pieza de un rompecabezas más grande. Cada juego numérico era una evidencia de cómo la falta de ética resultaba en pérdidas económicas. El día de la reunión, su corazón latía con fuerza, pero no solo por el nerviosismo. Existía una chispa de determinación que había crecido dentro de ella, una nueva Rosa que estaba lista para desafiar las expectativas. Había diseñado una presentación que comenzaba con ejemplos gráficos, visualizaciones de datos que ilustraban de manera impactante las consecuencias de actuar sin ética. Quería que sus colegas no solo escucharan, sino que sintieran el peso de su mensaje. Cuando entró a la sala de conferencias, una brisa de anticipación la envolvió. Había convocado a los abogados más destacados de la firma y, aunque el murmullo inicial estaba lleno de escepticismo, también había un interés latente. Comenzó su discurso con una estadística impactante. Las firmas que desarrollan políticas de transparencia tienen un 30% más de retención de clientes. A medida que avanzaba, comenzó a notar cómo algunos de sus colegas fruncían el ceño, pero otros asentían con la cabeza. Se dio cuenta de que sus palabras resonaban para quienes también sentían la presión del entorno. Al llegar al testimonio de un cliente previo que se había marchado debido a la falta de comunicación, el ambiente se tornó más tenso. Era evidente que sus colegas también llevaban en su interior dudas sobre el camino que siguieron hasta entonces. Sin embargo, el momento crucial llegó cuando comenzó a hablar de su propia experiencia personal, de cómo había sentido la presión de seguir ciertas prácticas por miedo a las repercusiones.
El silencio que imperó en la sala le reveló que muchos compartían ese sufrimiento, la lucha interna entre ser leales a sus principios y al mismo tiempo cumplir con las expectativas del bufete. Pero no todo fue bien recibido. Cuando terminó, el silencio se cortó abruptamente con la voz del señor González. «Esto es una pérdida de tiempo», dijo con frialdad. Sus palabras no hicieron más que enfatizar el sudor que empezaba a escurrir por el cuello de Rosa. Pero, lejos de dejarse intimidar, ella levantó la voz. ¿Y si esta es la oportunidad que necesitamos para cambiar el rumbo de la firma? Su determinación era palpable. Estaba dispuesta a enfrentarlo no solo como una joven abogada, sino como alguien que podía ser el cambio que necesitaban. Miradas se cruzaron y el ambiente empezaba a caldearse. En el cruce de sus palabras y las declaraciones hostiles de González, Rosa se sintió más viva que nunca. Este era su momento de verdad y no podía retroceder. Entonces decidió que, por fin, lo que estaba en juego era más importante que su propio miedo. A medida que la reunión continuaba, comprendió que no solo estaba lidiando con la resistencia del sistema, también necesitaba fortalecer su propia voz y tomar cada palabra como un paso hacia la transformación que tanto anhelaba. Sin embargo, había algo más que presionaba en su mente, un eco constante de advertencias. Al concluir la reunión, algunos colegas se mostraron interesados en seguir con el diálogo, pero el comentario punzante de González resonaba, pesado como una losa. Te recomendaría no abundar en fantasías en un foro serio, Rosa. La claridad de la ruta que había comenzado a trazar empezó a tambalearse ante el desafío externo. Ella sabía que había despertado un debate, pero también que había una amenaza palpable en el lugar. Con un tsunami de emociones chocando dentro de ella, una u otra vía se dibujaba en el horizonte. Seguir enfrentando cada desafío o encontrar formas de navegar la tormenta que se avecinaba. Desconcertada, pero impulsada por su convicción, Rosa supo que el camino apenas comenzaba. Con su mente agitada por lo ocurrido, tuvo que enfrentar un nuevo dilema: cómo conseguir el apoyo necesario sin que eso significara traicionar sus ideales. Una pregunta que ahora, más que nunca, la llenaba de angustia y determinación. Rosa se sentó en su escritorio, la luz del sol colándose a través de la ventana, pero no lograba disfrutar del calor. En su mente resonaba el eco de las palabras de González, como una sombra que pululaba en su interior. Había hecho lo que creía correcto, pero la advertencia había encendido en ella una llama de duda. Estaba en medio de un cruce de caminos: continuar su lucha contra el statu quo o encontrar un enfoque más útil para conseguir cambios. Comenzó a realizar una evaluación exhaustiva de su situación. Su presentación había logrado capturar la atención de algunos, pero el poder de la resistencia era inconmensurable. Notó que sus colegas que habían mostrado interés requerían más que solo propuestas. Necesitaban que ella se ganara su confianza y respetara su talento. Rosa se dio cuenta de que su impulso inicial no era suficiente. Necesitaba navegar las aguas turbulentas del escepticismo y la tradición con estrategia. Los días se convirtieron en una mezcla frenética de investigación y autocrítica. Rosa comenzó a explorar la evolución de líderes dentro y fuera de su bufete que habían enfrentado retos similares. Descubrió que la mayoría de ellos no solo habían levantado la voz, sino que también habían cultivado alianzas silenciosas que les permitieron avanzar poco a poco. Comprendió que su próximo paso debía ser el establecimiento de conexiones auténticas con sus compañeros, aprendiendo a escuchar mientras compartía sus inquietudes. Con este nuevo plan, se propuso organizar pequeños encuentros informales en una cafetería cercana, donde el ambiente sería menos tenso. Su intención era crear espacios donde sus colegas pudieran expresar sus pensamientos sin el peso del juicio. Las primeras sesiones fueron titubeantes, pero a medida que la confianza crecía, los bloqueos comenzaban a deshacerse. Les habló sobre sus inquietudes, compartió anécdotas y les hizo preguntas abiertas. Encuentro tras encuentro, vio cómo se gestaba un sentido de camaradería. Algunos incluso comenzaron a hablar de sus propias luchas y verdades ocultas. Una tarde, durante uno de esos encuentros, un colega se atrevió a preguntar: «Rosa, ¿realmente crees que es posible cambiar la cultura del bufete?». Esta pregunta resonó en su mente. Hasta ese momento, había estado enfocada en los cambios que necesitaba realizar, pero de repente vio la oportunidad de trazar un camino hacia un objetivo más grande:
Transformar la cultura misma en la que todos estaban inmersos. La respuesta brotó de forma natural. No será fácil y no será inmediato, pero cada pequeño cambio cuenta. A veces, es un solo paso lo que transforma el camino. La atmósfera se volvió más profunda. La vulnerabilidad compartida les ofreció un espacio seguro para explorar su lucha interna. Todo por lo que había estado luchando comenzaba a materializarse, sin embargo, aún sentía el peso de la reacción de González. El poder que había perpetuado en la firma no mostraría signos de debilidad fácilmente. La presión de su desafío resonaba con fuerza, haciéndola cuestionar si estaba preparada para la confrontación inevitable que se avecinaba. Decidió que era momento de buscar aliados dentro de las sombras del escepticismo, pero el peligro la acechaba. No podía ignorar que González aún podía desmantelar su esfuerzo con una sola palabra maldicha. La estrategia era esencial, pero la esencia era el coraje. Y en el fondo, Rosa sabía que el verdadero desafío sería mantenerse firme ante aquellos que querrían desestabilizar su propósito. Una noche, mientras organizaba sus pensamientos antes de dormir, surgió una idea. Si iba a confrontar a González, debía ofrecerle una propuesta atrayente que no solo apelara a su ego, sino que también fuera estratégica. Podía utilizar su propia resistencia como un catalizador. Cuando despertó al día siguiente, sintió un nuevo vigor. El plan estaba empezando a tomar forma. La proximidad de la próxima reunión oficial comenzaba a asustarla, pero también le ofrecía la posibilidad de cambiar el rumbo de su carrera y su firma. Rosa se volvió a mirar al espejo, esta vez con decisión pintada en su rostro. Había llegado el momento de enfrentar a González y, por primera vez, se sintió lista para llevar su propio mensaje, con el corazón al frente. Pero la pregunta persistía, ¿realmente conseguiría todo esto sin sacrificar su esencia? Al salir de casa, una sensación de inquietud se alzó dentro de ella, un recordatorio de que el camino estaba lleno de obstáculos, pero la resolución de tomar acción resonaba en cada paso que daba, preparándola para lo que vendría. La tormenta se acercaba y ella estaba a punto de hacer su jugada más decisiva. Rosa se dirigió a su oficina con un nudo en el estómago, cada paso resonando en el eco de sus decisiones pasadas. Necesitaba un enfoque que combinara su determinación y su creciente red de aliados. La idea de acercarse a González no solo la intimidaba, sino que también la obligaba a evaluar su propio valor y su capacidad de influencia. Desde su último encuentro en la cafetería, había notado un cambio en el ambiente. Sus colegas empezaban a confiar en ella, pero la presión de los líderes tradicionales del bufete, en especial de González, todavía pesaba en el aire. Empezó a escribir una lista de las cualidades que le agradaban de sus colegas y las estrategias que podrían combinar sus talentos para un cambio tangible. Mientras avanzaba en su trabajo, un colega, Javier, se acercó a ella un día. «Rosa, creo que lo que estás haciendo es importante, pero me preocupa que no tengamos el apoyo que necesitamos». Esa frase la golpeó. Javier estaba en lo correcto. Necesitaría un enfoque más firme y consolidado para poder presentar su propuesta a González, algo que no solo se basara en la buena voluntad, sino también en datos concretos que demostraran la viabilidad del cambio que proponía. Fue entonces cuando decidió que debía investigar a fondo las dinámicas del bufete. Comenzó a recopilar estadísticas sobre la productividad, la satisfacción de los empleados y los resultados de proyectos pasados. Su mente funcionaba a toda velocidad, compilando datos y analizando patrones. No solo trataba de convencer a otros, sino también de armarse de razones que pudieran prevenir cualquier ataque que pudiera propiciar González. A medida que se adentraba en la investigación, se dio cuenta de que sus hallazgos eran más que números fríos, eran pruebas del enorme potencial que se perdía bajo el peso del antiguo sistema. La imagen de su ideal de un ambiente colaborativo y vibrante florecía cada vez más. La determinación se avivó en ella, y Rosa se sintió impulsada a articular su visión de manera que resonara con los demás. La noche antes de la reunión, Rosa estaba en su cocina, sumergida en un mar de documentos y apuntes. Se detuvo y respiró hondo. La claridad de sus metas se hizo evidente. Quería presentar una propuesta que incluyera no solo cambios culturales, sino también un plan estratégico que los beneficiara a todos. Propuso una estructura de incentivos basada en rendimiento colaborativo y reconocimiento a las ideas innovadoras.
Sin embargo, un nuevo dilema comenzó a formarse en su mente. Era indiscutible que la oferta que estaba armando podía mover no solo a sus colegas, sino también a González, pero la forma en que lo haría requería astucia. ¿Podría realmente abordar esta oportunidad sin mostrar debilidad? En algún rincón de su mente, la idea de la confrontación continuaba girando, convirtiéndose en una carga que debía abandonar a la mañana siguiente, mientras se preparaba para la reunión. Se miró en el espejo con indignación, la certeza iluminando sus ojos. Había pasado de ser una voz aislada a convertirse en el eco de un cambio colectivo. Sintiéndose poderosa, se apoderó del concepto que había creado. No solo era un simple cambio en la cultura, sino un renacimiento colaborativo. Al llegar a la sala de juntas, sintió el murmullo de los colegas a su alrededor. La tensión era palpable, pero Rosa se sintió segura. Estaba lista para presentar su propuesta, pero una inquietante pregunta persistía, empujándola hacia adelante. ¿Sería capaz de sacar el mejor provecho de este desafío sin sacrificar su esencia y valores? Cuando González entró en la sala, el aire se tornó pesado. La mirada desafiante y escéptica del líder del bufete chocó con la confianza que Rosa había acumulado, creando un instante electrificado. La decisión de confrontar lo que representaba González había llegado, y con ella, el momento de la verdad que determinaría no solo su carrera, sino el futuro del bufete. ¿Estaba lista para utilizar toda su preparación como arma y escudo al mismo tiempo? La respuesta podría cambiarlo todo, y ella estaba a punto de descubrirlo. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se llenaba de determinación. La sala de juntas, tradicional y austera, parecía más un campo de batalla que un espacio de trabajo. Los rostros de sus colegas estaban fijos, expectantes, y ella podía notar el ligero temblor en sus manos. Sin embargo, en ese momento no podía permitirse dudar. Sus horas de preparación la habían llevado hasta aquí, y no iba a dejar que la incertidumbre la detuviera ahora. Se ajustó la chaqueta, un gesto que hizo con la esperanza de transmitir confianza. Alzando la voz, comenzó su presentación. Utilizó su investigación para sentar las bases de su propuesta, compartiendo estadísticas que revelaban tanto la baja satisfacción laboral como la falta de innovación en la firma. A cada dato que exponía, notaba cómo algunos rostros se iluminaban con la comprensión de que sus preocupaciones eran compartidas. Se dio cuenta de que había encendido una chispa de interés. El nivel de tensión aumentó cuando mencionó su plan estratégico de cambios culturales. La idea de un entorno colaborativo resonaba profundamente con su audiencia, aunque sabía que la sombra de González podría interferir en cualquier momento. A medida que avanzaba, se planteó un dilema moral. ¿Sería capaz de sostener el impulso de la reunión sin traicionar sus principios al forzar un entendimiento unilateral? Aunque la confrontación con el líder del bufete era inevitable, deseaba que la transformación no dependiera de un conflicto abierto. Cuando finalmente terminó, el silencio que siguió se sentía pesado. González, con su mirada crítica, se enderezó en su silla. Rosa sintió que la respiración de toda la sala se contenía. Interesante, dijo, su voz calmada y sarcástica. Sin embargo, ¿qué hace pensar que somos capaces de cambiar nuestra identidad por algo tan etéreo como la colaboración? González había lanzado la primera piedra, desafiando no solo su presentación, sino también su credibilidad. Rosa quedó paralizada por un instante, cuestionando su estrategia. En su interior, una mezcla de frustración y claridad creció. Sabía que su propuesta no solo debía ser defendida con números. Tenía que ser una carta de presentación de su compromiso y valores. Aprovechando el silencio, respondió de forma decidida: «Señor González, no estoy proponiendo un cambio por el simple hecho de hacerlo. Estoy sugiriendo que este enfoque se alinee con los intereses a largo plazo de nuestra firma. Los resultados de otros bufetes que han implementado estructuras similares demuestran un aumento en la retención de talentos y en la satisfacción del cliente». La intensidad en la sala creció. La respuesta de Rosa, cargada de convicción, desafió la autoridad de González con una astucia inesperada. Era como si, al enfrentarlo, estuviera reclamando su lugar no solo como empleada, sino como una líder capaz de transformar el entorno en el que trabajaba, pero la contienda no había terminado. González levantó una ceja, desafiándola a continuar, y con eso, Rosa entendió que estaba en la línea de fuego.
La confrontación no solo implicaba defender su propuesta, necesitaba demostrar que podía manejar el conflicto de manera profesional y representativa. A medida que la discusión se intensificaba y su corazón latía con fuerza, Rosa se encontró justo en el umbral de una nueva identidad. La idea de que la efectividad de su liderazgo también dependía del respeto que pudiera ganar, incluso de aquellos que se oponían a ella, sintió que su esencia comenzaba a reconfigurarse. Esta no era solo una lucha por el cambio, era una batalla por su propio reconocimiento y lugar en el mundo del bufete. Cuando la reunión llegó a su fin, comprendió que aunque la tormenta apenas comenzaba, cada paso que daba hacia adelante moldeaba su nueva percepción de sí misma afuera. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo una mezcla de incertidumbre y emoción. Rosa sabía que una nueva fase de su vida profesional dependía de su habilidad para tener éxito en los próximos desafíos. Mientras salía de la sala, una pregunta persistente la seguía. ¿Sería capaz de continuar su lucha y transformar este espacio de conflicto en uno de oportunidades? El eco de esta inquietud resonó en su mente, dejándola ansiosa por la batalla que estaba por venir. La transformación de Rosa no se detuvo en la sala de juntas. Se convirtió en un proceso que abarcó cada rincón de su vida. Después de la reunión decisiva con González, donde no solo defendió su propuesta, sino que enfrentó abiertamente las tácticas deshonestas que habían estado estrangulando la esencia del bufete, comenzó a ver un cambio en la atmósfera. Aunque la resistencia seguía presente, sus colegas empezaron a reconocer su valentía, y eso hizo eco en otros. Fue un largo camino, pero Rosa jamás retrocedió. Entre nuevas alianzas, encontró aliados inesperados, quienes comenzaron a respaldar su visión de un bufete que priorizara la ética y la transparencia. Las reuniones informales de cafés se convirtieron en un lugar donde flotaban ideas que prosperaban, desde la creación de un código de ética hasta iniciativas de bienestar laboral que fomentaran la colaboración entre compañeros. Cada paso que tomaban, cada conversación que iniciaban, la acercaba más a su meta. El momento culminante llegó cuando se organizó una segunda reunión general. Esta vez, la dirección del bufete, presionada por las quejas de los clientes y la ineficiencia de su modelo, estaba dispuesta a escuchar. Rosa tomó la palabra con una confianza renovada, armada con datos y testimonios recopilados durante las semanas anteriores. Presentó evidencias contundentes de cómo la falta de ética había lastimado la reputación del bufete y había afectado a los empleados, proponiendo un cambio radical en la filosofía de trabajo. Un bufete que actúa con ética no solo gana confianza, también obtiene mejores resultados económicos, dijo, con la firmeza de quien ha batallado en 1000 frentes. La sala resonó con murmullos de aprobación. Su determinación había creado un nuevo sentido de unidad entre sus colegas, quienes empezaban a sentirse parte de la transformación. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Las decisiones se tomaron rápidamente, a través del trabajo colaborativo. Rosa vio cómo cada pieza de su estrategia comenzaba a encajar. La cultura del bufete estaba en sus manos, y cada pequeño cambio se sentía como un triunfo. Más miembros comenzaron a unirse a su causa, desafiando las viejas normas que antes se habían considerado inquebrantables. El reconocimiento llegó desde diversos frentes. Rosa recibió cartas de agradecimiento de clientes que experimentaron un renovado compromiso por parte de su representante. Una mañana, el prestigioso diario local escribió un artículo sobre el cambio impulsado en el bufete, destacando su liderazgo y la importancia del enfoque en la ética profesional. Las palabras escritas resonaban con una claridad y un sentido de propósito que Rosa nunca había sentido antes. Mientras leía el artículo, lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Finalmente, las palabras de don Alberto se hicieron eco en su mente. La ética debe prevalecer por encima de mis intereses o los de cualquier otro aquí presente. Rosa comprendió que esa misma frase no solo la había guiado en su lucha, sino que ahora se estaba convirtiendo en el lema que transformaba la cultura del bufete. Consolidada en su nueva posición como líder de cambio, Rosa había avanzado de ser una figura opacada por el miedo, a convertirse en un ejemplo de integridad y valentía. La lucha por su voz transformativa se había convertido en una revolución que ya no solo dependía de ella, sino de un grupo comprometido de personas que creían en el cambio. Y aunque la batalla nunca se detendría por completo, ahora sabía que estaba equipada con la confianza,
la voz y el respaldo necesarios para seguir adelante. Rosa se sentó en su oficina una tarde, mirando por la ventana hacia la ciudad, sintiendo una paz que nunca había creído posible. Había aplicado la oración de Sao Bento en todos los aspectos de su vida, y jamás se había sentido tan segura de su propósito y de sí misma. El futuro era brillante, y el legado que podía dejar para sus hijos era uno techía de perseverancia y principios sólidos. Había aprendido que la transformación comienza desde adentro y que, al igual que la luz que había colado entre las cortinas de su hogar, su nueva realidad estaba iluminada por decisiones firmes y enraizadas en la ética. Y así, Rosa sonrió, sabiendo que, aunque aún quedaba un camino por recorrer, había logrado un cambio monumental en su vida y en el entorno que la rodeaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada clic cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este fascinante viaje de superación personal. Y no se olviden de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo conseguiste el cambio. No esperen ni un segundo más para compartir. Ustedes son parte fundamental de esta comunidad de transformación.